Hoy, como ya he dicho antes de despedirnos con la presentación que ha hecho Alejandro de la visión de la Oficina Europea de Patentes, os he dicho que debemos a tocar el tema de la financiación, tan esencial, una de las patas que hace posible que pueda todo seguir contribuyendo al desarrollo tecnológico. Es para mí un placer presentar a Concepción Urda. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, tiene máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 2005 hasta la actualidad trabaja en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CEDETI, organismo público adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, es agente de financiación del Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Me parece que fue el primer día cuando se hizo una alusión muy directa al CEDETI, no sé si fue el primer día o incluso ayer, hablando también del organismo abierto dentro de la Administración Pública para la financiación de proyectos y la flexibilidad que tiene también para el estudio de estos proyectos. Luego, por otro lado, desde 2018 es responsable del Departamento de Asesoría Jurídica del CEDETI y experta en Derecho Administrativo, Contratación Pública, Subvenciones y Ayudas de Estado. De 2012 a 2013 ha estado en la Comisión Europea, en la Dirección General de Competencia, con un experto nacional destacado en la Unidad de Coordinación de Ayudas del Estado. Ha sido también abogada asociada del año 2000 al 2005 en el Departamento de Derecho Comunitario y de las Competencias y cursos impartidos también a nivel didáctico en el Instituto de Estudios Fiscales, en la Escuela de Organización Industrial, en la Fundación ESAME y en el Ministerio de Economía. Así que, Conchita, todo tuyo y es un placer tenerte aquí hoy con nosotros. Pues muchísimas gracias por la presentación, gracias a la oficina por la invitación. Yo os voy a hablar de un tema quizás un poco más árido, está relacionado con la financiación de la I+D. Básicamente os voy a hablar de la contratación pública en materia de innovación. En CEDETI financiamos la innovación de dos formas, bien a través de ayudas de Estado, bien a través de contratación pública. Y me preguntaréis qué tiene que ver la contratación pública con los derechos de propiedad intelectual e industrial. Pues mucho, sobre todo cuando se trata de fomentar la innovación y la compra de servicios de I+D. Entonces, mi presentación, os voy a hacer una exposición general, digamos, de lo que es la compra pública de innovación, los tipos de contratación pública que hay. Me voy a centrar posteriormente en la compra, lo que se denomina compra precomercial de servicios de I+D, la CPP, y la relevancia que tiene la materia de propiedad industrial e intelectual en ese ámbito. Y finalmente voy a hacer referencia a la experiencia práctica de CEDETI en este tipo de compras. Bueno, antes de nada, la contratación pública sabéis que es un factor esencial en la Unión Europea. La comunicación de la Comisión Europea de 2017 considera que es un instrumento estratégico. Representa un porcentaje del PIB de la Unión Europea relevante, un 14%. En España está en torno a un 10-12%, aunque se estima que va a incrementarse a raíz de los fondos europeos Next Generation, que fomentan mucho la contratación pública. Y recientemente, desde los últimos tiempos, desde las directivas de contratación pública de 2014, se persigue que la contratación pública sea un instrumento estratégico, que vaya más allá de lo que es la mera provisión de bienes y servicios públicos por parte de las administraciones públicas, sino que sirva como herramienta para fomentar otras políticas públicas, pues política medioambiental, política participación de pymes, etc. Y una de esas políticas es la innovación. Como os decía, las directivas de contratación ya lo recogen y consideran que los poderes públicos deben hacer una utilización estratégica de la contratación pública para fomentar la innovación. Como os decía, el problema que se nos plantea aquí es cómo conjugar. Al final, las administraciones públicas lo que quieren es recabar bienes y servicios para su actividad a un precio óptimo y razonable. Entonces, es a veces un problema cómo conjugar la contratación pública con estas otras finalidades
con su objetivo primigenio, que básicamente es satisfacer necesidades públicas. Y aquí tenemos, pues, bueno, estamos innovando, valga la redundancia, en los pliegos, en los criterios de adjudicación, etcétera. Como veis aquí, pues, se nos indica que apoyemos la innovación, que fomentemos la participación de pymes, pero eso a veces choca con los criterios básicos de la contratación pública, los principios de igualdad de trato, no discriminación, etcétera. Entonces, estamos haciendo un encaje de bolillos muchas veces. Recientemente la Comisión Europea publicó una comunicación sobre esta materia, sobre la importancia de la contratación pública como herramienta para fomentar la innovación. ¿Qué permite esto? Pues permite que las administraciones públicas obtengan servicios más innovadores, a un precio óptimo, servicios o bienes, digamos, que sean respetuosos con el medio ambiente, en línea con las estrategias de la Unión Europea, y a la vez facilita que las empresas innoven. O sea, es una palanca para fomentar la innovación. Esto es lo que dice la Comisión Europea, da una serie de ejemplos y, bueno, pues nos da una serie de orientaciones a los poderes públicos, pero os digo que esto no siempre es fácil de poner en práctica. ¿Qué es innovación? Bueno, pues no hay una definición clara. En la directiva, bueno, en general es la introducción de un producto, un servicio, un proceso nuevo significativamente mejorado. El manual de Oslo de la OCDE tiene otra definición. Se suele hablar de innovación en sentido amplio e innovación en sentido estricto. Innovación en sentido amplio abarca las fases de I+D, digamos, las más lejanas al mercado. Innovación en sentido estricto es la que ya supone comercialización de productos y servicios innovadores. Y la comunicación de la Comisión a la que os refería hace referencia a dos tipos de compra para fomentar la innovación. Se habla de la compra del proceso de innovación y de los resultados de la innovación. Aquí es importante esta diferenciación. El proceso de innovación, digamos, el comprador tiene una necesidad, pero no existe en el mercado una solución para satisfacerla. Eso hace que las empresas deban innovar para buscar una solución que satisfaga esa necesidad pública. Ese proceso puede resultar en un éxito o puede resultar en resultado parcial o se puede llegar a un prototipo. Y eso es lo que se denomina la contratación precomercial o contratación precomercial de servicios de I+D. Otro tipo de compra que fomenta la innovación es ya la compra de los resultados de la innovación. El comprador público sabe que hay, digamos, un bien nuevo que le puede servir o un servicio nuevo que le puede servir para sus necesidades, pero, digamos, actúa como usuario pionero en el mercado. Es como el primero que se lanza a, digamos, a comprar ese bien o ese servicio. Esto es lo que se denomina compra pública de tecnología innovadora. Por poneros un ejemplo, bueno, lo vamos a ver más a continuación, pero por poneros un ejemplo para que veáis un poco la diferencia, contratación precomercial, por ejemplo, pues ahora recientemente en CDT hemos sacado una licitación en virtud de la cual, en cooperación con el Servicio Gallego de Salud, lo que se pretende es buscar soluciones innovadoras en el marco de los ensayos clínicos. O sea, entonces hay distintas necesidades y lo que se pretende es, pues, cómo mejorar esos ensayos, cómo llevar a cabo un control económico de esos ensayos, el seguimiento, el control de los datos, etcétera. Entonces, puede haber distintas soluciones que ofrezcan distintas empresas que satisfagan esa necesidad pública. No tiene por qué ser un modelo determinado. O puede que no haya ninguna, o puede que haya alguna que conlleve esa satisfacción de la necesidad. Pero, digamos, no hay un producto, un servicio definido. Sin embargo, por ejemplo, en la compra pública de tecnología innovadora, pues un ejemplo que os pongo es la contratación que hizo el Ayuntamiento de Madrid, que llamaban EFIBUS, que es básicamente la definición, instalación y mantenimiento de un sistema de conducción eficiente. Ahí el Ayuntamiento de Madrid ya sabía que había en el mercado, digamos, esos sistemas que podían satisfacer sus necesidades y ya lo que hizo fue contratar directamente, ya no solo la fase de I+D, sino la instalación de ese servicio, que básicamente pues, era un servicio para
de información, para analizar el gasto, el consumo de los autobuses, reducir la contaminación, pues recababa datos sobre la eficiencia de los conductores, etcétera, pero digamos ya se implantó. Lo normal es que la compra precomercial conlleve a posteriori un nuevo proceso de licitación. Digamos, si la fase de I+D ha tenido éxito, se ha generado un prototipo que puede ser comercializable, o sea, que desarrolla una tecnología que puede ser comercializable, luego la administración pública puede licitar, digamos, esa solución. Y aquí pues, es donde os decía que tiene mucha relevancia los derechos de propiedad industrial e intelectual. Esto que os estoy contando está muy poco regulado. Hay una comunicación de la Comisión, pero si nos vamos a la ley de contratos, por ejemplo, en España, no vais a ver que hay estas dos tipologías de compras. Hay distintos procedimientos y hay que encajar, digamos, esos procedimientos en el objeto del contrato. Eso lo vamos a ver a continuación. También os quería comentar que la diferencia entre la compra precomercial y la compra pública de tecnología innovadora está muy relacionada con los niveles de maduración tecnológica, que yo creo que eso estáis habituados. Es una forma de medir, digamos, el desarrollo tecnológico que va en función de la cercanía o no al mercado. Bueno, está contemplado en varias normativas, en el manual de Frascati, en el marco de ayudas de Estado, pero básicamente, como veis aquí, la compra precomercial está más alejada del mercado, son TRLs de 3 a 7, 8, como mucho se llega a un prototipo que se puede validar en un entorno real, y la compra pública de tecnología innovadora comienza en un TRL más alto, un TRL 6, y va hasta TRL 9, que ya es el despliegue comercial. Esto es relevante. Como os decía, la diferencia entre estos dos tipos de compra, cuando una administración, bueno, eso lo veremos a continuación, lo que sí que es relevante es que la compra precomercial, la compra de servicios de I+D, con carácter general no está sujeta a la normativa de contratación pública, siempre que cumpla una serie de condiciones. Sin embargo, la contratación pública de tecnología innovadora, como ya sí se compra un bien, un producto, por normativa OMC está sujeta a normativa de contratación pública. Es más rígida, nos tenemos que regir por los procedimientos de la ley. Sin embargo, la compra precomercial, cuando cumple determinadas características, no está sujeta a esta norma, pero sí a sus principios. ¿Esto qué implica? Pues que el órgano de contratación tiene libertad para definir ese procedimiento. Puede definir los criterios de adjudicación, definir la solvencia, definir el objeto del contrato, etc. Entonces, por una parte, da mucha libertad, por otra parte, hay cierto riesgo de inseguridad jurídica. Entonces, lo veremos a continuación, la compra precomercial. Pero si nos vamos con carácter general las fases de una compra pública innovadora, cuando una administración necesita proveerse de determinados bienes y servicios, lo primero que se pregunta es ¿qué necesito? Bien, pues lo sé porque tengo competencias en el ámbito de gestión de residuos y necesito sacar una solución que me permita cumplir esa necesidad, esa competencia. Bien porque por consultas, por necesidades detectadas por usuarios, etcétera. Y en ese momento la administración se preocupa, identifica esa necesidad y lo primero que tiene que hacer es, ¿existe una solución comercial en el mercado que me dé respuesta a lo que yo necesito? Sí, pues nada, se contrata, procedimiento habitual. No existe una solución comercial, entonces en esos casos la administración lo que tiene que hacer es un análisis del mercado, un estudio del arte para ver si existe o no esa solución comercial. Esa solución comercial puede, digamos, que no exista una solución en el mercado o bien que no se haya implementado comercialmente. En el análisis del mercado es muy relevante contrastar a los operadores privados. Esto se puede hacer vía un estudio de mercado, un análisis del estudio del arte o a través de las consultas preliminares de mercado. Es un procedimiento que introdujeron las directivas. Está en la ley de contratos, en la normativa española, el artículo 115,
y al principio había cierta reticencia de las administraciones para utilizarlo, pero si os entráis en la plataforma de contratación pública del Estado o en cualquier plataforma de contratación de una comunidad autónoma, cada vez se utiliza más. ¿Por qué? Porque el mercado es el que conoce las tecnologías, las administraciones no saben. Entonces, lo que suelen hacer las administraciones es publicar un cuestionario y esperan recibir propuestas de los distintos operadores. Por supuesto, debe regir el principio de confidencialidad, el principio de transparencia. Hay un diálogo con esos operadores y en función de ese diálogo pues, se puede definir los pliegos de una mejor manera. Posteriormente está la elección del procedimiento de licitación, que os digo, en función de lo que vayas a licitar, pues puede que tengas que seguir la ley de contratos, puede que haya otro procedimiento que se adecue más a lo que tú necesitas. Y, por supuesto, tiene que haber un control y seguimiento del contrato, es decir, si esa solución innovadora que te decían pues cumple los requisitos, lo que tú has exigido, etcétera, etcétera. Como os decía, los procedimientos de contratación no equivalen al objeto del contrato. O sea, el objeto del contrato puede ser una compra de tecnología innovadora, como veis aquí, pero esa compra de tecnología innovadora se puede llevar a cabo a través de un procedimiento abierto, se abre a la concurrencia, se reciben ofertas, etcétera. Sin embargo, la ley recomienda existen algunos procedimientos favorables a la innovación. ¿Qué caracteriza la compra innovadora? Pues que las administraciones, como digo, no saben lo que hay en el mercado. Entonces, hay ciertos procedimientos que permiten dialogar con los licitadores, pues procedimientos negociados, diálogo competitivo. No voy a entrar mucho en esto porque es un poco aburrido, pero sí que os quedéis con la idea de que en ese diálogo pues, las administraciones van perfeccionando la necesidad que tienen y bueno, pues pueden mejorar, digamos, las prestaciones que van a ofrecer. Y hay una novedad que es el procedimiento de la Asociación para la Innovación. Es una novedad, un procedimiento reciente que introdujeron las directivas, que la Ley de Contratos del Sector Público replicó. Y es un procedimiento muy complejo. En España solamente, que yo sepa, se ha utilizado 3 veces. Creo que la media de duración de este procedimiento es de 1 año y medio, 2 años. O sea, imaginaros, desde que la Administración detecta una necesidad, si hasta los 3 años siguientes no ha podido contratarlo, pues el estado de la tecnología puede haber cambiado. Con lo cual, hay cierta reticencia a utilizarlo. Y fundamentalmente lo que caracteriza este procedimiento, me vuelvo a los niveles de madurez tecnológica, lo que caracteriza este procedimiento es que conjuga la CPP y la CPTI, es decir, el órgano de administración licita los servicios de I+D y licita la compra de esos servicios de I+D. O sea, asume que en esa licitación de I+D va a haber un resultado que le va a servir, digamos, y ya desde el inicio, desde que publica el anuncio de licitación, se compromete a comprar esa solución. Imaginaros eso, qué difícil de definir en un pliego. Pues porque cada solución puede ser distinta, sobre todo el precio, los costes, es muy difícil valorar. De hecho, la ley permite precios provisionales, que la Administración puede ir cambiando en función de las soluciones que le vayan ofreciendo a los licitadores, pues puede determinar a posteriori el precio. Pero digamos que la Administración ya se compromete a comprar el resultado de esa I+D. Pues esto las administraciones es complicado, un ayuntamiento es difícil. Esto en cuanto a los procedimientos. Entonces ya pasamos a la segunda parte, que es ya nos centramos en lo que es la contratación precomercial de servicios de I+D. Según se ha constatado, es el instrumento idóneo para favorecer la innovación, para utilizar la contratación pública a la vez que se favorece la innovación. Lo que os comentaba, este instrumento tiene una regulación muy escasa. Por una parte nos favorece porque tenemos libertad de contratación, digamos, siempre que respetemos unos principios básicos, pero por otra parte, pues bueno, estamos un poco en aguas
desconocidas. Las normativas, pues he puesto aquí, la normativa es muy escasa. La ley de contratos, hay un artículo simplemente que la excluye de la ley de contratos, con lo cual la ley La Ciencia hace referencia a que hay que fomentar la contratación pública en materia de innovación. La CPP, hay una serie de soft law, comunicaciones de la Comisión Europea y muchas guías y demás, pero en general es escasa, una regulación muy escasa y mucha libertad para los poderes públicos. Como os comentaba, la ley de contratos lo que dice es están excluidos del ámbito de aplicación de las directivas siempre que se cumplan estas dos condiciones. Aquí es donde empezamos ya a ver la relevancia de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Aunque no aparezca aquí, luego os lo voy a explicar. Una de las condiciones para que la compra de servicios de I+D esté excluida de la ley de contratos es que los beneficios no pertenezcan exclusivamente al adjudicador para su utilización en el ejercicio de su propia actividad. Los beneficios de la I+D suelen ser los resultados, suelen ser los derechos de propiedad industrial. Si el comprador público se queda sus derechos, entonces ya estamos en un ámbito de contratación pública, es como cualquier otra contratación pública. Pero si no se queda con los derechos, es decir, hay un reparto de riesgos y beneficios, es lo que se denomina, entonces estamos, digamos, fuera de la ley de contratos y tenemos cierta libertad. Estos requisitos no están solo en la ley de contratos, estos requisitos derivan de lo que se denomina el marco sobre ayudas estatales de I+D+I, sobre I+D. Y me preguntaréis, ¿qué tiene que ver las ayudas de Estado con la contratación pública? ¿Por qué está regulada la contratación pública de innovación en una comunicación de la Comisión Europea que se refiere a la financiación pública de I+D? Bueno, pues cuando se financia I+D con carácter público, con carácter general, si se financia un proyecto de I+D a una empresa, eso supone una ventaja competitiva para esa empresa, con lo cual está sujeta a las reglas de competencia del mercado interior. Hay unas reglas muy estrictas que tenemos que respetar. ¿Qué pasa? Que si esa financiación se produce en el ámbito de una contratación pública habitual, la contratación pública, el mecanismo de contratación pública ya vela porque los operadores compitan y el precio que, digamos, la Administración obtiene sea de mercado. En la contratación precomercial, como os he dicho, que no está sujeta a las normativas de contratación pública, existe cierto riesgo de que en esa libertad que tenemos las administraciones públicas para decidir yo contacto a esta empresa y financio esta solución porque me parece muy bien, muy estupenda, eso puede suponer una ventaja competitiva para esa empresa, en detrimento de otra empresa que igual hace lo mismo en Alemania, pero como no estamos sujetos a la normativa de contratación pública, no tengo por qué publicar en el DOE, publicar en... ¿Me seguís? Entonces, ¿qué dice el marco de ayudas de Estado? Ojo, tú puedes hacer contratación pública de servicios de I+D, no sujeto a la ley de contratos, pero te exijo unas condiciones, porque si no voy a considerar que hay ayuda pública y entonces ya te voy a aplicar las reglas de ayuda pública, que son muy, muy rigurosas. ¿Cuándo considera que no hay ayuda? Lo veis aquí, esto es textual del marco. Cuando el precio pagado por los servicios refleje plenamente el valor de mercado. Y en particular esto se ocurre cuando se reúnen estas condiciones. Pues eso, el procedimiento abierto, transparente, no discriminatorio, criterios objetivos de selección. Los que se pretende es evitar pues, que se ofrezca a una empresa concreta una ventaja competitiva. Los acuerdos contractuales tienen que estar a disposición de todas las partes. Evidentemente que la contratación no otorgue luego un trato preferente en el suministro de volúmenes comerciales. Si hay una empresa que te ha desarrollado una solución que te viene muy bien, luego no puedes contratar a esa empresa en la comercialización de esa solución. Tendrás que hacer una licitación, etc. Y aquí entramos en la relevancia de los DPIs, derechos de propiedad industrial. ¿Qué nos dice el marco? Lo vamos a ver ahora a continuación, pero básicamente es esos resultados de esa compra, para que estés fuera del ámbito de ayuda pública, te exijo o bien amplia difusión a los resultados que no generen DPI,
siempre que los derechos se cedan al DPI, al comprador público, pero sobre todo es, bueno, lo vamos a ver después. Esto es lo que dice el marco, acceso ilimitado y conceder a terceros. Lo que os quiero decir es que el comprador público tiene que pensar qué hace con esos derechos. Os lo voy a contar después. Paso aquí. La regla general en materia de derechos de los resultados de una licitación pública, la regla general es que una administración cuando compra algo se lo queda y se queda la propiedad de lo que compra, se queda todo. Una administración pública muchas veces no sabe gestionar esos derechos, no los protege, no los va a comercializar. ¿Es la solución óptima que los derechos permanezcan en poder del comprador público? En Estados Unidos la regla habitual es que se cedan al contratista. Económicamente parece más eficiente. Además, por otra parte, si se ceden los derechos al adjudicatario, posiblemente el precio de la licitación se reduzca. Reduce los costes del comprador. A la empresa eso le da una ventaja, permite comercializar la solución, permite luego adaptarla, mejorarla, etc. Pero siempre nos dicen, ojo, cedes los derechos, pero tú, comprador, tienes que mantener unas cláusulas de salvaguardia porque al final has financiado esa solución. Lo que te dice la comunicación de la Comisión es, por supuesto, no cedas los DPI si prima algún interés público, temas de seguridad, confidencialidad. Pues si has financiado una campaña de comercialización, logotipos, etcétera, no cedas los derechos, son tuyos. Si prima acceso abierto de resultados, ahí no hay cesión de DPIs. Pero la comunicación anima y alienta a los poderes públicos a ceder los derechos de patentes, derechos de autor, lo que se genere. Lo que también nos dice la comunicación es, tiene que estar muy claro en los pliegos para que los que se presenten a la licitación sepan de antemano y valoren si les interesa o no presentarse a esa licitación. Las opciones son las que os decía, la amplia difusión y DPIs para el comprador público en general no interesa porque el comprador público, ya os digo, no gestiona bien los derechos. Y el comprador público cede a los operadores económicos los DPIs, pero, importante, conserva el derecho a utilizar esos resultados para sus propias necesidades. Y conserva el derecho a exigir a los operadores económicos que concedan licencias a terceros en condiciones de mercado justas y razonables. Creo que esto es lo que se comentó ayer. ¿Qué son condiciones de mercado justas y razonables? Eso es un debate interesante, sobre todo cuando son temas que son nuevos. Y que una administración pública tenga que decirle al dueño de los derechos que los ceda en condiciones de mercado justas y razonables, complicado, ¿verdad? Esto se hace a través de licencias. Lo que nos dice la normativa es esto. Cuando nos encontramos con un pliego, decimos, sí, te doy los derechos, pero me das una licencia. ¿Una licencia de qué? ¿De uso? ¿De explotación? ¿Una licencia limitada en el tiempo, perpetua, gratuita, onerosa? Pues cuando una administración pública se encuentra con estas preguntas, generalmente no sabe. O sí, pero es complicado. Me refiero a la norma, te dice eso, pero luego a la hora de concretar hay que ver cada solución, cada caso, etcétera, etcétera. Me voy a ir antes aquí porque quería comentaros también uno de los requisitos es que el procedimiento de selección sea abierto, transparente y no discriminatorio. La compra precomercial suele funcionar como un embudo. No es como una contratación al uso, digamos que una administración pública compra fotocopiadoras y las adjudica y ya está. No, como las soluciones pueden ser distintas, las soluciones de I+D pueden ser distintas, lo que se hace es se adjudica el contrato a varios adjudicatarios. Pues se determina en función básicamente del presupuesto del que se disponga. Pero la Comisión Europea alienta a que haya al menos dos licitadores en la última fase para que compitan. Entonces, en la primera fase suele haber 4 o 5 adjudicatarios, es un poco peculiar esto,
Entonces, se hace un diseño de exploración de soluciones y luego la administración evalúa esas soluciones y dice, pues esta sí me vale, esta no me vale. Y pasan a la segunda fase, normalmente 2, en función de 5, el esquema suele ser 5-3-2 o 4-2-2. De nuevo, se evalúa esa fase 2, que es la fase del desarrollo del prototipo, que es generalmente la más costosa, la más complicada. Y luego pasan a la fase 3 los que cumplan los requisitos que haya definido previamente el órgano de contratación en los pliegos. En esa fase 3 se valida la tecnología, el prototipo, que puede tener éxito o puede no tener éxito. Lo que os quiero decir es que esto es un esquema un poco distinto de la contratación habitual. A veces se hacen contratos individuales con cada uno de los adjudicatarios o a veces se hace un contrato por la totalidad de las fases y se resuelve anticipadamente. Al final, pues solamente compiten y eso también incentiva a las soluciones distintas. Bueno, pues pueden o no ser eficientes o igual no le sirven a esa administración, pero pues esa solución puede servir para otra necesidad, etcétera. Y es importante aquí la relevancia de los criterios técnicos. Como comprenderéis aquí, el precio no importa tanto. Lo que importa es la solución técnica que se adecue a lo que necesita la administración. Por ejemplo, bueno, ya lo veremos, pero en CDTI los criterios técnicos pesan un 80% y el precio un 20%, para que os hagáis una idea. Y el reparto de riesgos ya lo he comentado. Entonces, si os parece bien, bueno, voy a ir súper rápido. Sí. Os voy a contar un poco la experiencia de CDTI. CDTI bueno, es un agente de financiación. Entonces, nosotros lo que hacemos son lo que se denominan compras catalíticas. En realidad, nosotros no compramos para satisfacer nuestras necesidades, sino que compramos en colaboración con una administración pública para satisfacer sus necesidades. El tema es que desde CDTI conocemos las tecnologías que hay en el mercado, qué tecnologías pueden servir para las administraciones. Entonces hemos hecho no me gusta mucho la palabra, pero un matching entre demanda y oferta. Entonces hicimos unas expresiones de interés, recabamos expresiones de interés por parte de las empresas, de qué soluciones tenían para satisfacer distintas necesidades de administraciones públicas, pues en todo tipo de ámbitos, pues en temas de, no sé, aeronáutica, espacio, TIC, bio, todo. Y luego tenemos un buzón abierto de ideas para administraciones públicas, en las que las administraciones nos dicen, pues yo soy la Confederación Hidrográfica del Duero y lo que necesito es un sistema de análisis de la calidad de las aguas. Entonces, pues nosotros vemos un poco si hay tecnologías, si hay empresas que pueden satisfacer esas tecnologías y fomentamos, o sea, hacemos un convenio de colaboración con esa administración pública y le hacemos los pliegos, efectuamos la licitación en colaboración con ellos, por supuesto, pero orientada un poco a lo que hay en el mercado que le puede solucionar su problema. Entonces, lo que sí hacemos es, las administraciones públicas validan ese prototipo, si hay un resultado de un prototipo en un entorno real, y veréis a continuación, ¿veis? Esto es lo que os comentaba. Entonces, también nosotros nos centramos en propuestas con salto tecnológico TRL 4.5 a 6.7, no vamos más allá, no vamos a TRL 8, no vamos a despliegue comercial, nosotros nos quedamos en I+D. Es otra forma de financiar la I+D y a la vez ayudamos a administraciones públicas usuarias que hacemos un poco de intermediario. Lo que os decía, hacemos un convenio de colaboración con esa administración pública. La tecnología debe dar solución a una necesidad real pública, o sea, la administración tiene que concretar bastante lo que necesita. El resultado de ese prototipo se lo damos a esa administración pública y lo validan en un entorno real. Pues aquí, bueno, os puedo poner ejemplos. Tenemos aproximadamente unos 15 convenios de colaboración con todo tipo de entidades.
entidades, comunidades autónomas, entidades a nivel ministerios, etcétera, etcétera. Casi todos nuestros convenios de colaboración en la primera fase, digamos, han ido financiados con fondos FEDER, con lo cual son regiones beneficiarias de fondos FEDER, son administraciones situadas en regiones FEDER, y eso ha sido un poco lo que ha determinado nuestra elección de administraciones públicas. Pero en la siguiente fase vamos a financiarlo con fondos de Next Generation, MRR, y ahí ya no hay tanta regionalización, con lo cual, bueno, pues vamos a hacer... ¿Qué? ¿Se estiman los riesgos? ¿Los riesgos? ¿En qué sentido? Los riesgos para poder realizar eso. ¿Se estiman también? Sí, claro. De hecho, vamos, bueno, os voy a dar aquí los datos. Hemos tenido 274 propuestas. Al final, de todo lo que hemos, toda la información que hemos consensuado, al final pues hemos ido a temas que sabíamos que podían salir. Pues veis aquí son 11 retos tecnológicos en temas de TIC, salud, agua, seguridad, 8 convenios, pensaba que eran más. Y en 2020-2021 hemos hecho 8 licitaciones, son licitaciones de importes elevados, pues en torno a 4, 5, 6, 10 millones de euros. Hasta la fecha, bueno, pues más o menos en principio ha ido todo bien, todavía no tenemos ningún contrato en fase de validación. Los primeros contratos se van a empezar a validar en septiembre de 2022, marzo de 2023. Sí hay empresas que no han superado las primeras fases. Sí hemos tenido algún recurso, también os digo, pues porque bueno, pues la parte técnica a veces hay divergencias. Pero en general, vamos, creemos que los prototipos que van a resultar prototipos, eso sí, y que en principio van a servir para lo que las administraciones públicas pretenden. También os quería decir que la relevancia de las consultas preliminares de mercado, en todas estas licitaciones hemos consultado, ya no solo primero hicimos la expresión de interés para ver un mapa, digamos, de soluciones tecnológicas en toda España, pero luego hicimos en cada licitación una consulta preliminar del mercado, pues sobre todo para, pues ya os digo, para conocer el estado del arte, para definir el pliego, los requisitos funcionales, es muy relevante. Hemos hecho muchas jornadas y todo esto en colaboración con la administración pública usuaria, que así la denominamos. Y aquí tenéis el mapa, como os decía, casi todos son regiones FEDER. Aquí tenéis pues algunas de las compras. Todo esto son compras de servicios de I+D. Pues por ejemplo la de seguridad en el medio rural, la podéis ver ahí, esa la hemos hecho en colaboración con la Guardia Civil. Y aquí la Guardia Civil lo que demandaba era sistemas de soluciones innovadoras para el ámbito rural, para la vigilancia, pues para temas, por ejemplo, de sustracción de maquinaria agrícola, delitos medioambientales, incendios, plantación de marihuana, pues temas, digamos, a los que no se presta mucha atención o que no tienen ellos medios suficientes y bueno, pues esa está adjudicada también. Todas estas están adjudicadas. Por ejemplo, también tenemos la de calidad de aguas superficiales que os comentaba antes, con la Confederación Hidrográfica del Duero. Esa sí que, la de soluciones clínicas, no, esa no aparece aquí. Pero con ADIF, por ejemplo, tenemos la de control de puentes, viaductos y apartados de desvío. A veces tenemos lotes, intentamos... siempre que se pueda, lo que pasa es que muchas veces técnicamente es inviable hacer lotes. También intentamos fomentar la participación de pymes, pues vía a través de lotes, vía subcontratación, vía criterios que priman la participación de pymes, pero es difícil que muchas veces las pymes... Entonces, lo que más nos ha costado en los pliegos definir es el objeto del contrato, a veces es complicado. El presupuesto de la licitación es muy complicado también, pues porque hay que tener distintos criterios, a veces no se sabe las soluciones. Los criterios de adjudicación, como os decía, el 80% son técnicos, o sea, se evalúa la calidad de la solución propuesta,
la gestión, la planificación, etcétera, etcétera, si tenéis interés. Y luego hay 3 fases competitivas y eliminatorias con la resolución anticipada del contrato. Y el tema de DPIs, que es lo que quería centrarme, os he copiado aquí un poco las cláusulas que hemos incluido. Seguimos, por supuesto, lo que dice el marco comunitario de ayudas de Estado para que esto no sea ayuda de Estado. Entonces, la titularidad de los derechos es del adjudicatario. Ahora bien, CDTI se reserva una licencia de uso no exclusiva, gratuita y perpetua sobre los resultados. Me diréis, ¿para qué quiere CDTI la licencia de uso? Pues en principio nosotros no lo vamos a usar, porque lo lógico es que quien la use sea la administración pública usuaria. Pero como nosotros somos los que licitamos, pues también nos reservamos esa licencia. El adjudicatario le corresponde la explotación comercial y lo que sí que incluimos, bueno, por supuesto que esto no implica un trato preferente, etcétera, etcétera, lo que sí que incluimos es el CDTI va a colaborar, digamos, en comercializar esa solución, ya no solo con la administración usuaria con la que hemos hecho el convenio, sino con otras autoridades públicas, pues, por ejemplo, pues los temas de ensayos clínicos o los de la Confederación Hidrográfica pues pueden servir para otras administraciones públicas. Entonces, hemos incluido esa previsión en los pliegos. Y, por supuesto, la devolución de los derechos. Si no explotas ni realizas esfuerzos para explotar comercialmente esa solución, CDTI se reserva el derecho a recuperar los DPIs. Y también nos reservamos el derecho a exigir, lo que os decía antes, que se concedan licencias a terceros en condiciones de mercado equitativas y razonables. Cuando llegue el momento, esto habrá que ver cómo se concreta en la práctica, porque es complicado. Y luego una novedad, pocas administraciones lo hacen, la Comisión Europea siempre lo contempla, los pliegos de la Comisión Europea también fomenta la contratación precomercial, hay unos modelos de pliegos y hace referencia a la posibilidad del retorno público, lo que llamamos, el royalties. Nosotros lo que hemos incluido en los pliegos es el derecho a percibir royalties, entendiendo que si la solución que hemos financiado, digamos, en un futuro se comercializa, pues nos reservamos un porcentaje de las ventas anuales de esa explotación comercial. Ese porcentaje nos lo tiene que decir el adjudicatario en su oferta económica, de forma que cuanto más porcentaje nos ofrezcan de royalties, la oferta económica tendrá más puntos. En función del contrato, pues prevemos pues, que tienen que ofrecer un mínimo de un 10% hasta un máximo de 20%. En general, todas las empresas se van al mínimo, ya os digo. Y bueno, pues el problema de esto también va a ser cómo vamos a comprobar esto, porque bueno, vamos a exigir a las empresas que nos informen, por supuesto, de sus ventas anuales, etcétera. Durante un plazo de 10 años, desde la certificación final por parte de CDTI. Por ahora, ya os digo, como todavía no sé esto cómo funcionará. Y otra novedad que también hemos incluido en nuestros pliegos es la entrada de capital. Esto sí que es novedoso. CDTI tiene una sociedad de capital riesgo, se llama Invierte, participada al 100% por CDTI, que se dedica a pues, invertir en empresas pequeñas, innovadoras, en el capital. Esto se mantiene la idea del retorno, el retorno público. Hemos invertido una cantidad muy relevante en desarrollar una solución de I+D y si el adjudicatario constituye una sociedad para explotar esa tecnología, deberá dar opción de entrada preferente a CDTI en el capital. La idea, de nuevo, es pues, que el dinero público digamos, tenga cierto beneficio para, ya no solo CDTI me refiero, sino para el interés general. Entonces, tiene que dar opción de entrada preferente, eso está en los pliegos, con lo cual la presentación de ofertas implica la aceptación de estas condiciones y, bueno, CDTI puede no ejecutar esa acción de entrada. Pero esto sí es novedoso y alguna empresa, bueno, no sé si ha disuadido a alguna empresa de presentarse en las licitaciones. También es complicado
el seguimiento, bueno, pues la tecnología generada en el contrato, pues siempre te pueden decir, no, yo la adapté o hice una mejora, no estoy explotando la tecnología. Lo mismo con las ventas, pues las ventas de este producto no derivan directamente de lo que tú financiaste, porque os cuento un poco la problemática que nos hemos planteado y en la práctica, bueno, pues a ver cómo funciona esto. Y simplemente ya por ir terminando, pues conclusiones, hay un creciente interés y una utilización de la compra pública como herramienta para fomentar la innovación. Es interesante que en la plataforma de contratación del Estado, ahora mismo, si buscáis licitaciones públicas, hay una pestañita que te permite filtrar las compras públicas innovadoras. Y dentro de esa pestaña puedes filtrar por compra de I+D o compra ya de, digamos, de producto innovador. Y en los años 2021-2022 ha habido 49 licitaciones, son bastantes, y 22 de compra precomercial. Ya os digo, están las administraciones públicas, sobre todo las autonómicas, son bastante activas, sobre todo pues Galicia, por ejemplo, el Servicio Gallego de Salud, la Agencia Gallega de Innovación, la Junta de Castilla y León también. Hay bastante utilización y lo que pasa es que se están terminando casi todas las licitaciones, con lo cual no se sabe bien si, bueno, pues el resultado en la práctica. Dificultades, hay un informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública que ya habla de este procedimiento, pero sí que reconoce la complejidad normativa, la dificultad en la elaboración de los pliegos, lo que os comentaba, la difícil determinación del objeto del contrato, la inclusión de aspectos innovadores a veces limita el acceso a pymes, es complicado. También os comento que la Comisión Europea fomenta esto, otorga ayudas a administraciones públicas para fomentar estas contrataciones, etcétera, etcétera. Y planteo aquí, bueno, el tema del retorno público, que ya no es un tema que nos hayamos inventado en CEDETI, me refiero a la propia comunicación de la Comisión, dice que si hay propiedad industrial e intelectual financiada con fondos públicos, pues debe utilizarse de manera justa y eficaz. Y, por ejemplo, en el programa Horizonte Europa, pues hay muchas previsiones en materia de derechos que se imponen a esos beneficiarios de la financiación pública. Casi todas van dirigidas a acceso abierto, publicación de resultados, etcétera. Pero también, por ejemplo, hay una cláusula que dice que si se explota esa investigación en terceros países, pues los solicitantes deben explicar cómo sigue siendo en beneficio de la Unión Europea y si no, es motivo de reintegro, de devolución de la ayuda. Con lo cual, bueno, pues eso me parece un tema interesante para debate. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias, Conchita. Cuando se empezó a trabajar en los temas de compra pública innovadora, desde luego fue una revolución. O sea, quiero decir, en el sistema administrativo, todos los que hemos tenido que hacer alguna vez algún pliego de prescripciones técnicas, alguna contratación, sabemos que hay que especificar mucho. Yo veo ahí la gran diferencia, el objeto del contrato. O sea, y el objeto del contrato muy bien definido. Hacer una contratación de lo que es una solución a un problema que la administración quiere comprar, pero que se pueden presentar miles de opciones para luego elegir. Ahí estriba, o sea, yo desde que empecé a ver temas de compra pública innovadora, ahí veía la dificultad. O sea, en evaluar no un objeto detallado, sino posibles soluciones que pueden ayudar a resolver lo que la administración necesita en ese momento con la palabra. Además, me acuerdo cuando empezamos con la compra pública innovadora, con la palabra innovadora. Ahí sí te comento que nosotros, por ejemplo, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha colaborado en la encuesta preliminar al mercado con evaluadores de CEDETI para poder hacer un acercamiento al estado de la técnica de esas posibles soluciones. También se me ha olvidado comentar que además de la consulta preliminar de mercado hacemos un análisis de vigilancia tecnológica. Efectivamente. En colaboración con vosotros. Y ahí lo hemos estado haciendo y para nosotros, por ejemplo, y los que estáis aquí, si habéis examinado eso o no, la dificultad es que nosotros cuando hacemos una búsqueda de anterioridades la hacemos respecto a una solución muy concreta, un objeto de la invención muy concreto. Aquí lo estamos haciendo sobre posibles soluciones que pueden existir o no,
más complicado. Hemos tenido que estar muy en contacto muy estrecho con los evaluadores y el equipo de CEDETI para poder ir profundizando lo máximo posible, pero sí que yo te estaba oyendo y estaba diciendo, es que es tan distinto la contratación. O sea, en una contratación que el 80%, como has dicho tú, ya son caracteres técnicos e innovadores, pues pesa sobre la contratación que normalmente estamos acostumbrados a hacer. Pero ya no solo la fase de adjudicación, que es relevante, sino la fase de ejecución, como tú has dicho, las distintas soluciones, cada una. Claro. Y entonces, en la fase de ejecución, volvemos, digamos, a examinar si cumplen los criterios, y ahí utilizamos expertos independientes especializados en cada sector. Sí, mira, y también, para que lo conozcan los participantes del curso, tenemos un convenio de cooperación firmado con CEDETI, en cooperación en materia de propiedad industrial, sobre todo para la formación que se necesita muchas veces para la evaluación del estado de la técnica, formación, curso. Me parece que tenéis una actividad que son los viernes de CEDETI. Sí. Entonces nos han invitado a participar en alguno de ellos, pues para que también conozcan el trabajo que hacemos nosotros en la detección del estado de la técnica, y que puede ser de una gran utilidad compartirlo. Totalmente. Pues muchas gracias, Conchita, y si os parece, animo